tanto, bueno, la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 33 países, ¿no? Soberanos que trabajan en esto, en esta charla en Bélgica, incluido la Argentina. Así es, así es. Mira, cuando tenés una conferencia internacional de este tamaño, porque hay que pensar que estuvieron representantes de 27 países por el lado europeo, más la comisión, son 28 más 33 de acá, hacen, si la cuenta no me falla, 61. Es decir, o sea que, viste, para juntarlos a todos en una foto, creo que tuvieron que alquilar un estadio de fútbol, me parece. Sí, sí. Este, eh, Obviamente las opiniones están divididísimas y probablemente, aunque yo no soy partidario del justo medio, la respuesta esté en el medio. Es decir, si uno ve la declaración final que se publicó el martes al terminar la conferencia, Ujú. sobre la que estuvieron trabajando durante meses, tiene para todos los gustos. Tiene, por ejemplo, observaciones hacia el principio muy interesantes cuando te meten el tema de los valores comunes, que a muchos compañeros y amigos los puso locos porque, bueno, ¿qué valores comunes tenemos nosotros con la Unión Europea, no? Este, eh, pero fíjate vos que después el párrafo te dice claramente, de acuerdo a los principios del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de las Naciones Unidas. O sea que se fue al baño directamente toda el chamullo occidentalista sobre el orden internacional ajustado a reglas, ¿no? Que yo siempre digo que son como las de Groucho Marx, ¿no? Cuando Groucho Marx Ujú. te decía, estos son mis principios, pero si no le gustan, Exactamente tengo como estos otros, ¿no? Es decir, el orden internacional ajustado a reglas, cuando vos le preguntas a los norteamericanos, pero ¿cuáles son las reglas? Ah, no, yo ya te las cuento. Ujú. ¿Viste? Y te las cambian de un día para otro. Sí, sí. Mientras que el sistema internacional posterior a 1945 se fue construyendo muy dificultosamente, con muchas contradicciones, en base a la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos Humanos. Absolutamente defectuosas y que merecen mil críticas y mil modificaciones. Pero ese era un orden sobre el cual se construyó un sistema de tratados de que más o menos le ponían la cincha al mundo. Y resulta, digamos, que después que Estados Unidos se convirtió en potencia hegemónica única al terminar la Guerra Fría, uno tras otro fueron derogando todos los tratados y acuerdos internacionales. Claro. Fueron ellos los que se fueron de la UNESCO y ahora quieren volver a entrar. Este, entonces, digamos, que haya aparecido aquí nuevamente el tema basado en la Declaración de los Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas me parece muy importante. Ujú. Y luego dice, esto es el que es el punto 7 de la declaración, en particular los principios de soberanía, libre determinación, no intervención en los asuntos que corresponden fundamentalmente a la jurisdicción nacional de los estados, sino recurso en las relaciones internacionales a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial. Claro, los europeos lo usan esto para condenar a Rusia en Ucrania. Pero a nosotros, por ejemplo, nos vino de perilla, porque en los dos puntos que específicamente se dedican a Malvinas, Sí. la declaración reconoce que es un territorio en disputa, número uno. Y Mira. número dos, que se tiene que resolver bajo el principio de integridad territorial. Bien. Entonces, viste, es pelito para la vieja. Es decir, después que se vayan a quejar. Sí. Porque como decía hoy el secretario de Malvinas y Atlántico Sur, Carmona,
el mendocino Carmona, Ujú. decía, bueno, en base a esto, nosotros vamos a empezar a conversar con los países europeos sobre, sobre su pesca ilegal en las aguas internacionales vecinas a Malvinas, Claro. porque es violatorio de la Convención de Derecho del Mar. Ujú. No tenemos soberanía, pero la acción depredadora que tienen las flotas internacionales en la milla 201 sí es violatoria de la Convención sobre el Derecho al Mar. Sí, sí. Sí, Uno de los temas es que jamás en Argentina tuvimos una ley de pesca, ¿no? Realmente también en nuestras falencias son notorias ahí en ese aspecto. sí, falencias intencionadas, yo creo que ahí actúan muchos intereses creados. Bueno, después es muy interesante, por ejemplo, la referencia a la relación con el Caribe. Ujú. Nos congratulamos, dice el punto 4 de la reunión de dirigentes de la Unión Europea y el Caribe, etcétera, etcétera, etcétera. Esperamos con interés la firma del acuerdo de asociación entre la Organización de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico y la Unión Europea y sus Estados miembros. ¿Por qué se relacionan en dos puntos sucesivos estas dos cosas? Porque los países del CARICOM, la comunidad de países del Caribe, le reclamaron concretamente a la Unión Europea en el prólogo de esta conferencia un plan fijo de reparaciones por la esclavitud sufrida durante los siglos XVI al XIX. Ujú. Entonces, son países de mayoría afrodescendiente y reclaman de Europa eso. Entonces, los europeos la gambetean hablando de las conversaciones que tienen con el conjunto de los países excoloniales, es decir, que antes eran colonias, hasta hace muy poco tiempo eran colonias europeas. Recordemos que, por ejemplo, es decir, San Vicente y Granadinas recién, no San Vicente y Granadina, Barbados, por ejemplo, se independizó del Reino Unido recién hace 2 años. Mirá vos, claro. Es decir, hay países que tienen formalmente la independencia, pero que siguen teniendo gobernador general británico, ese tipo de cosas. O, por ejemplo, Curazao siguen siendo parte de las Antillas neerlandesas o Ujú. Dominica y Martinica son departamentos de ultramar franceses, igual que la Guyana, que la Guayana francesa. Es un departamento de ultramar de la República de Francia. Entonces, es decir, las situaciones coloniales están presentes y son muy cercanas. Por supuesto que hubo críticas del lado latinoamericano muy fuerte a, al artículo sobre la guerra de Ucrania, a los artículos sobre la guerra de Ucrania, donde por un lado, este, se reivindicó en la declaración el derecho a la integridad territorial de Ucrania, cosa que a países como Nicaragua le molestó. Nicaragua no firmó la declaración. Ujú. Pero por el otro lado, no se tomó partido. Y lo que es más importante todavía es en los prolegómenos de la conferencia, las delegaciones latinoamericanas y caribeñas rechazaron la presencia de Zelensky, como exigía la Unión Europea. Ah. Es decir, para la Unión Europea en ese sentido ha sido una derrota inmensa, porque ellos querían poner esta conferencia bajo el auspicio, es decir, Sí. poner a toda América Latina como apoyando la posición occidental en la guerra de Ucrania. Ujú. Y eso no se hizo. Entonces, hay para todos los gustos en esta declaración. Sí, Lo sí. importante, creo yo, es lo que acabo de señalar, es decir, las cosas que pasaron antes y que pasaron al borde, digamos, en las márgenes de la conferencia. Por ejemplo, en el
en la cumbre de negocios que se hizo el lunes antes de la inauguración de la conferencia, el, el único orador latinoamericano fue Lula. Ujú, sí. Pero los medios europeos estaban furiosos de que Lula no hubiera, es decir, no hubiera tomado posición sobre una posición militante sobre la guerra en Ucrania. Ujú. Es decir, que había traicionado la confianza, que Lula ya no era parte del consenso de la izquierda occidental. Oh, Ese tipo de cosas dijeron. qué bárbaro. Es decir, claro. Este, después, bueno, la parte justamente, la cumbre de negocios. La cumbre de negocios sirvió para un montón de cosas, es decir, algunas buenas y otras no tan buenas. Por ejemplo, el tema del acuerdo entre Argentina y la Unión Europea, es decir, para el desarrollo de energías alternativas en la Argentina. Ujú, Hay que tomarlo con muchas pinzas, porque primero el proyecto de una planta de licuefacción de gas en, en Bahía Blanca, eso ya está en marcha entre YPF y Petronas, la petrolera malaya. O sea, otra planta más, no sé si necesitamos otra planta más con los europeos. Es decir, comprometerse a eso, no sé bien para qué sirve. Porque por otra parte no hay, es decir, los europeos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que hasta el año 2027 se iba a desarrollar un programa de inversiones europeas en América Latina y el Caribe por 45.000 millones de euros. sí, esa es lo que escuché. Y Está bien, pero nadie sabe, pero nadie sabe primero, los proyectos que mencionó, sí. muchos ya están en marcha, o sea, no son nuevos. Y segundo, es decir, nadie sabe de dónde va a salir la plata, Mm, porque se habla de participación privada. A mí me huele a eso, las participaciones público-privadas de Macri, es sí, que después, sí, la empresa va a poner tanto, y cuando vos le preguntas a la empresa, te dice, "Ah, yo voy a poner si a mí me da ganancia". seguro, claro, seguro. Y, Entonces, digamos, yo creo, digamos, que, a ver, esta conferencia, eh, en principio, en su formato, a mi juicio no tenía ningún sentido. Es decir, se hizo para la tribuna, sí, para sí, mostrar, estamos reuniendo a toda la Unión Europea y a toda América Latina y el el Caribe. Caribe. Ujú, ¿Viste? Es para la foto. sí, sí, Es para la foto. Es decir, desde el punto de vista latinoamericano, se demostró obviamente la extrema debilidad institucional de la CELAC. ujú, Es decir, no está en condiciones de negociar conjuntamente para alcanzar determinados objetivos de bloque a bloque. claro. Bueno, pero tenemos ahí un proyecto de la cumbre de los BRICS, del 22 al 24 de agosto, en la capital de Bueno, eso es otra Singapur. cosa. Ajá. Eso ya pinta diferente. Eso va a ser muy duro, ¿eh? Eso ya pinta diferente. India no nos ha dado tampoco mucha respuesta a, negociando por su cuenta, así que bueno, son estas cosas que pasan cuando se reúnen. A ver, pongámonos de acuerdo en una cosa. Los BRICS Mm, no son un bloque económico, no son un pacto político, ni mucho menos un pacto de defensa. ajá, Yo los llamo un club de buenas maneras. Es decir, un club para implantar en las relaciones internacionales una cierta igualdad, respeto por las reglas del derecho internacional público, comercio realmente libre, intercambio de capitales, intercambio de personas,
intercambios culturales, es decir, para establecer son una asociación para establecer una nueva gobernanza de la política mundial, sin hegemonismos, sin centros únicos y sin el predominio de uno sobre otro. Atenidos a reglas firmes, es decir, reglas de derecho internacional, no las reglas que pone uno u otro, es eso. Entonces eso implica que ahí adentro tenés de todo. Sí, sí. Y de hecho, que si uno mira la lista de los aspirantes a ingresar, en este momento Sí, son como 20, incluida sí, la Argentina, sí, sí. es más heterogénea que un mercado persa. Es decir, claro, tenés Argentina, pero también tenés Arabia Saudita, Argelia, este, creo que Turquía también había presentado solicitud. Es decir, es una lista. Si llega a incorporarse solamente la mitad, eso va a ser una cancha de fútbol. Ah, Pero tremendo. justamente yo creo que eso es lo que quiere la política china. Es Ah, decir, poner ellos el VAR, para hablar en términos futboleros. ajá, Es sí. decir, ustedes jueguen, Nosotros decidimos. acá están las reglas. Estas son las reglas, claro. Sí, sí. Sí. Es- entonces, por lo pronto, todavía no he visto ninguna confirmación de quién va a viajar por parte de Argentina. Ujú, El primer dato firme lo vamos a tener ahora, ya a principios de agosto, cuando se reúna el directorio del nuevo Banco de Desarrollo, que es el banco del BRICS, con sede en Shanghái, que preside desde marzo pasado Dilma Rousseff. mm, Porque en esa reunión, teóricamente, tendría que incorporarse un miembro, tendría que incorporarse Argentina como miembro pleno. ujú. Si van y se incorporan, es la señal de que el 23-24 de agosto en Johannesburgo va a estar o Alberto Fernández y Baza, que es lo que correspondería. Sí, sí. Y entonces ahí se daría la incorporación. Es decir, no es, digamos, formalmente la reunión del BRICS es la que tiene que convalidar. Si están presentadas las solicitudes y ellos convalidan, dicen, entren. Muchachos, acá están, bienvenidos. Les damos la sillita para que se sienten aquí y entren. Así que bueno, eso va a definir mucho, mucho, mucho sobre el rumbo futuro de Argentina Sí. y sobre el nivel de ampliación de BRICS. Obviamente en BRICS prácticamente todos los 5 están de acuerdo que Argentina entre con mayor o menor ímpetu. Ujú, Con mucho ímpetu Lula, con mucho ímpetu China, con menor ímpetu Rusia por las trastadas que nuestro gobierno le ha hecho en los últimos tiempos, desde antes del comienzo, desde el año 21, cuando lo dejó parado con las vacunas, y se orientó por Pfizer. Este, eh, con Sudáfrica solidaria, porque digamos ellos quieren que haya una fuerte presencia latinoamericana. ujú. Y ya más dudoso India. India dice que sí, pero el tema es que como el gobierno de Modi es no me mires, no me toques. Es decir, por un lado, sigue siendo el principal comprador de petróleo ruso, que después revende en Europa, refina y revende en Europa, pero por el otro lado, el otro día recibieron a Biden y reafirmaron la alianza Quad, la alianza
estratégica, la alianza militar estratégica con Estados Unidos, Japón y Australia. Sí, 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 lo tengo. Eh, es decir, están con una pata en cada lado. Sí, Eh, y depende mucho también del desarrollo de la política interna de India. India marcha hacia elecciones generales el año que viene, en un país de 1.400 millones de habitantes. Es decir, las elecciones más bien que son un fenómeno mundial. sí, sí. Claro, por supuesto que para los que estamos desde afuera es dificilísimo entender, qué sé yo, cómo y bajo qué reglas se deciden las elecciones de gobernador en Uttar Pradesh, que tiene creo que 200 millones de habitantes. Y es uno de los estados de la Federación India. ¿Viste? Con eso te quiero mostrar las dificultades para entender para dónde va a ir ese país. Sí, sí. Bueno, Eh, estaba leyendo, ¿no? Algo de transformación ecológica de las economías. Esto me suena muy a fantasía, ¿no? Por en así. la declaración, vos decís en la declaración conjunta con la Unión Eh, Europea. no, 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 esto es del BRICS. De BRICS, lo que Del BRICS. 22 al 24, ¿no? Sí, Sí. sí. Competencia No, para salir de la pobreza, muy, muy lindo. transformación ecológica de las economías quiere decir concretamente, ¿qué hacemos con el litio? Ah, ¿Qué, claro. Ah, qué hacemos con el litio? ¿Quién fabrica las baterías? ah, ¿A qué se aplican? ¿A quién se autoriza? ¿Quién pone las fábricas de automóviles eléctricos? ujú, ¿Quién pone las de ómnibus eléctricos? Y después, en otros aspectos, es el tratamiento de residuos. Eso es un sector industrial en crecimiento enorme. O el tratamiento de agua. ¿Qué va a pasar con las aguas? ¿Eh? Es decir, el año pasado se le entregó el monopolio del servicio de aguas en 5 provincias a la empresa estatal israelí Mekorot. ya, ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a administrar la provisión de agua potable ya, y la provisión de agua de riego? ujú, ¿Qué es lo que vamos a hacer? sí, sí. Bueno, es decir, eso es la transición ecológica. Se discuten miles y Seguimos, miles y miles de millones de dólares ahí. seguimos aprendiendo, pero se nos termina el tiempo y vamos a seguir un miércoles de estos. Eh, Cómo no, con muchísimo gusto. Porque además, interesantísimo que estemos al toque ahí en la reunión cumbre de los BRICS. Ahí te vamos a tener seguramente informándonos y formándonos de todo esto, porque realmente es difícil a veces entenderlos desde aquí, ¿no? Pero bueno, explicado por vos es mucho más sencillo. Lo fundamental con los BRICS es medirlos en su justa medida. Es decir, que nadie espere que eso sea una sociedad protectora de animales que nos agarren bajo el brazo, ¿viste? Y nos den la mamadera. Sí, Es sí, decir, es un nuevo organismo que aspira al gobierno de la política mundial, sí, sí, que tiene para nosotros la ventaja de que se maneja con reglas más equitativas que los otros organismos. En las Naciones Unidas vos tenés un Consejo de Seguridad donde hay 5 miembros permanentes que tienen derecho a veto. Así que lo que pueda decidir lo que vos puedas hacer votar como miembro de la Asamblea General siempre está supeditado a la lucha, a la rivalidad entre esos 5, ¿viste? A ver si le meten un veto. ¿Viste? sí, sí, Y los otros organismos de cooperación internacional están todos dominados por Occidente. Entonces, la posibilidad de entrar a uno donde te escuchen, que puedas ser parte de las reglas, que puedas decir esto me gusta, esto no me gusta, y te tengan que escuchar, eso me parece fundamental. vale. Pero no aspiremos a mucho más que eso, Sí, 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 sí. que ya es mucho. Bueno, vamos a ver cómo sigue todas estas situaciones. El mundo nos dirá cómo Como no, con muchísimo gusto la seguimos en 2 semanas dos semanas y ahí seguiremos. estamos llamando, Vamos a tener bastante para comentar pero en 2 semanas.
El mundo sigue siempre en movimiento. Eduardo, un abrazo grande y te agradecemos esta atención tuya, con nosotros. No, por favor, Muy por valorada favor, por Juan. los oyentes. Bueno, un gran abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Gracias. Eduardo Chao. Fior, si hay alguien que conoce de geopolítica, es Eduardo. ¿Vamos con un tema? Ahí estamos. Dale. Vamos con música. Gracias. Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, como el aire libre.